Bienvenidos, buenas tardes a la primera transmisión en vivo de Ciencia Colosal. Hoy es un día muy especial porque es el Día Internacional de la Cultura Científica y para eso tenemos este evento especial que es una mesa de discusión de qué, de quién es y para quién es la ciencia. Tenemos con nosotros a compañeros que los vamos a estar presentando. Está aquí con nosotros Hilda Karina Pérez Cama, licenciada en Genómica, enfocada al área de biomedicina y técnico en QFB. Perteneció al Club de Ciencias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el 2018 y es colaboradora de la página Ciencia Colosal. De igual manera, tenemos a Víctor Roque Reyes Coronado. Es técnico laboratorista clínico, estudia una licenciatura en genómica, es miembro del Club de Ciencias, igual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha participado en eventos de divulgación científica, tal como la Noche de las Estrellas, y es el fundador de la página en la que están viendo esta transmisión, Ciencia Colosal. Con nosotros también está Juan Valderas, coordinador del coordinó el Club de Ciencias de la División de Ingeniería de la UJAR, así como el staff de la Noche de las Estrellas en el 2019. Empezó el Club de Ciencias en el 2018 y participó en varios talleres y conferencias. Tuvo una serie de sesiones virtuales llamada Café Científico Virtual. Creo que Saraí, ya se pudo unir con nosotros. Creo que tuvo problemas. Ay, se volvió. Creo que está teniendo problemas con su internet. Pero vamos a presentarla. Bueno, Saraí del Carmen Vidal Hernández es técnica en laboratorista clínico. Dio servicio en el Laboratorio Regional de Salud Pública y en laboratorios similares. ¿Qué está con nosotros? Ella tuvo un curso de fotografía forense, estudia medicina en veterinaria y zootecnista y es empleada en una clínica veterinaria. Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa de discusión y queremos realmente conocer
sus opiniones, comentarios, preguntas y estas se harán al final de las preguntas. Como primera pregunta es, ¿quién puede ser un divulgador científico? Y para esto, el primer comentario lo tenemos de Juan Valderas, por favor. Ah, caray. Muy bien, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿quién puede ser divulgador científico? Podemos entender que cualquiera, pero a la vez no podemos entender que cualquiera. Es un concepto un tanto extraño, ya que entre todos tenemos diferentes ideas, diferentes enfoques y diferentes maneras de expresar. Ser divulgador científico no es simplemente hacer copy-paste de las noticias que podemos tomar de otros, digamos, otras páginas de Facebook o de otros medios en donde hablen específicamente de ciencia. Y mucho menos si se podría llamar divulgador, sino que está corroborando la información que produce. De hecho, aquí compartiendo un poco una referencia que tengo, esto es un texto de la divulgación científica, una herramienta eficaz en centros de investigación. Dice, se le llama divulgación científica al conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico al público en general, es decir, a todas aquellas labores que llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entenderlo o informarse de él. En la actualidad, la divulgación científica se realiza prácticamente en cualquiera de los formatos que existen en los diferentes medios de comunicación. Aquí quisiera resaltar el hecho que dice, llevan el conocimiento científico a las personas interesadas en entenderlo o informarse de él. Ser un divulgador científico requiere mucho el hecho de ver cómo es que ofreces la información y cómo es que manejas la información. Y también a quién se la estás diciendo. No existe, así como los artistas dicen que no son nada sin público, bueno, un divulgador realmente no sería nada sin un público que o sea, la parte de que no todos podrían ser divulgadores científicos, pero a la vez, como decimos, nadie nace sabiendo, entonces son habilidades que podemos adquirir con el tiempo, y eso convierte a que las personas pueden llegar a ser divulgadores si se lo proponen. Y bueno, creo que sería hasta aquí mi respuesta por ahora. Gracias. Por favor, ahora la opinión de nuestra compañera Saray Vidal. Ok. Bueno, mi opinión, yo diría que pudiera ser cualquiera, aunque sea especializado, tenga un doctorado o incluso hasta una ama de casa. Porque, bueno, siempre y cuando, bueno, mi opinión sería de que siempre y cuando la información que vaya a divulgar o a difundir sea respaldada con experiencia o igual haya tenido una previa investigación, o sea, que sea concreta y que sea real. Y pues, otra parte, más que nada que la información sea bien divulgada. Creo que me quedé muy corta, pero ajá, sí, mi punto es que pudiera ser cualquiera, pero siempre y cuando su objetivo sea con una buena intención de informar a alguien que de verdad lo necesite o que de verdad sea necesario. Ok, muchas gracias por esa opinión. Tenemos algunos saludos en la página de Facebook. Está también, nos dice Genotips, felicidades chicos. Igual es una página de divulgación científica, ahí también pueden ir allá y checarlos. Y Diego Trinidad nos dice suerte. Ok, seguimos con la pregunta de quién puede ser un divulgador científico. Vamos con Víctor Roque. Hola, para empezar, mucho gusto que se encuentran aquí y realmente espero que esta información les sea útil. Recuerden que todas estas son nuestras opiniones y ustedes pueden dejar sus propias opiniones en la caja de comentarios que estarán siendo proyectadas durante el en vivo. Pues yo considero que cualquier persona puede ser un divulgador, pero no debería ser así. Debemos entender que la divulgación científica, o mejor dicho, ser un divulgador científico es
un comunicador especializado capaz de socializar la ciencia. ¿Y por qué digo capaz de socializar la ciencia? Ya que es capaz de fomentar esta en sus diferentes formatos, ya sean museos, libros, actividades, si son para infantiles, conferencias, redes sociales, páginas web, prensa, podcast, videos, etcétera. Hay muchísimos formatos para divulgar la ciencia que pueden ser de la calidad y de las cualidades que cada uno requiera. Al igual que este tema de divulgar ciencia no es un tema actual, últimamente está siendo muy sonado porque todo el mundo desea estar informado ya que están hartos de la desinformación, pero este tema la divulgación científica ya se lleva desde hace décadas, inclusive mucho tiempo atrás, muchas civilizaciones antiguas llevaban algo parecido a lo que se puede llamar divulgación científica. Y eso sería todo. Ok, seguimos con el comentario de nuestra compañera Karina Camas. Bueno, para empezar, buenas tardes. Bueno, ¿quién puede ser un divulgador científico? Sería, para empezar, debemos de saber qué es la divulgación científica. No es como tal una profesión, como mencionaban anteriormente mis compañeros, sin embargo, sí es creativa y emocionante, en la que nunca se acaba de aprender y en la que necesitamos adquirir una serie de habilidades de comunicación. Un divulgador científico será una persona con vocación de comunicar, de explicar, de enseñar, donde no necesariamente tengas una carrera predeterminada. Es lo que mencionaba nuestra compañera Saraí, de que no necesariamente debe de tener un doctorado, ya que cualquier persona puede ser un divulgador siempre y cuando tenga las herramientas necesarias y tenga fundamentos verídicos de lo que quiere dar a enseñar. No sé si me podrías proyectar la primera imagen, por favor, Jessie, la del artículo. La otra, Jessie, esa, perfecto. Este artículo nos habla de la divulgación científica y nos dice que es una herramienta eficaz de centros de investigación. Bueno, en este artículo nos mencionaba un poco, de hecho, nuestro compañero, el primero que pasó, Juan, nos decía algunos conceptos que trae el artículo o de dónde se enfoca o dónde se puede comunicar como tal. Pero también nos dice que es una profesión que se puede compatibilizar con otras relaciones como la docencia o la investigación, aunque lo más importante es tener talento e ilusión para comunicar, para explicar de manera sencilla cómo se producen los descubrimientos científicos y tecnológicos, porque estas dos van muy de la mano, con el fin de hacerlos accesibles a cualquier persona. Por ende, podemos decir que cualquier persona puede ser un divulgador siempre y cuando tenga los conocimientos vastos de un tema y tenga el deseo de compartir esa información con los demás, teniendo en cuenta que debe de tener fundamentos verídicos, como les mencionaba anteriormente, de dicha información compartida, porque si no entramos en el tema de la desinformación, que lo comentaremos más adelante. Y eso sería todo, Jessie. Ok, entonces como conclusión en las opiniones de todos, sí, cualquier persona puede ser divulgador científico, siempre y cuando esté informado de un tema, del tema del que va a hablar. Y sí, hay personas que se dedican a la divulgación científica, que se preparan años, hay diplomados, hay doctorados, hay licenciaturas de divulgación científica, por lo cual es algo muy respetable. Hay hasta un Día Internacional de la Cultura Científica. Felicidades a todos los divulgadores científicos. Tenemos igual una pregunta de Fabiola Coronado. ¿Qué culturas antiguas usaron la divulgación científica? Creo que eso lo habló mi compañero Roque. Muy bien, excelente pregunta. Para contestar esa pregunta tenemos que tener en cuenta qué cosa es la divulgación científica. Los conceptos que fueron dados por nuestra compañera Karina y nuestro compañero Juan son muy válidos. Al igual que la divulgación científica o la ciencia va a la mano de la educación. Aquí, a la mano de la educación. Sin la educación no existe conocimiento y si no hay conocimiento no se puede transmitir.
entendemos que la divulgación significa dar a conocer un tema especializado. Por ejemplo, pongámoslo así, en los estudiantes de Platón o los estudiantes de los antiguos aztecas. Ellos tenían un conocimiento que fue transmitido y esto se puede generalizar de una forma como divulgación científica, ya sea por su calendario, ya sea por las diferentes ideas súper interesantes y muy extrovertidas de los diferentes filósofos, que con ello fue los que iniciaron la ciencia. Ok, vamos a empezar con nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué la desinformación resulta más atractiva que la información real? Vemos que en Facebook, en TikTok, en las redes sociales se difunde mucho lo que son mentiras o pseudociencia, pero ¿por qué se hace más famosa que la información verídica? ¿Es porque es menos interesante? Vamos a escuchar las opiniones de nuestros compañeros. Juan. Híjole, esa es la pregunta del millón con los divulgadores científicos. Una, porque creo que al menos todos hemos experimentado, ya sea en casa, con la familia, con los amigos, que de repente estamos conviviendo con estas personas y llegan a salir con un comentario como tomar 1 litro de cloro al día nos puede salvar del COVID, o que hay que utilizar un pañuelo rojo para cuidarnos de los eclipses. Y entras como en una pelea interna porque tú quieres explicarles, quieres, digamos, hacerles ver la verdad o lo que conocemos nosotros como una verdad por ahora, y no la van a aceptar. O simplemente te dirán que sí, sí, claro, lo que tú digas, perfecto, está muy bien fundamentado, muy bonita tu presentación, pero no va a pasar de ahí. Entonces, ¿por qué creo que la desinformación resulta más atractiva que la información real? Porque no hablamos igual. La gente del norte no habla igual que la del centro, y la del centro no habla igual que la del sur. Un arquitecto no se va a entender con un economista, un médico no se va a entender con un diseñador de interiores. Entonces, todos estamos muy enfocados en otros lugares, en otras áreas, lo que hace un poco imposible el hecho de que nos lleguemos a entender un 100%. Podemos acercarnos, pero no a un 100%. ¿Por qué digo esto? Porque justamente leyendo el artículo del cual también aquí la compañera hizo mención, leyendo el artículo nombra específicamente esa parte donde, bueno, estamos hablando de un artículo del 2000, ya es un artículo viejo, pero que estaban todavía como que hay que utilizar televisión y radio para promover las ciencias. O sea, YouTube todavía no estaba ni en el escritorio de Elon Musk como preproyecto para ver si era aceptado o no. Entonces, hay que irnos modificando también con la información que tenemos. Pero en sí eso es lo que lo hace más atractiva, que está ahí y que está en un idioma que la demás gente puede leer. Aquí tengo una pequeña referencia también, y perdonen por los términos tan feladores que voy a utilizar, pero así estaba. Les voy a leer el artículo como lo encontré. Y nos dice: una particularidad intrínseca a la creación continua de nuevos conocimientos científicos es la necesidad de divulgar, vulgarizar y reformular estos mismos conocimientos mediante la utilización de elementos lingüísticos más o menos equivalentes, pero más cercanos desde la perspectiva lingüística de nuestra forma de hablar cotidiana. Y esto es muy utilizado por profesores. De hecho, en la universidad, del profesor Zapp, para hablarnos sobre el proceso de un aire acondicionado, lo explicó de una manera tan choca, tan vulgar, tan, digamos, acercada a la población, que todo el salón entendió. Nadie se fue con preguntas. Todos lo entendimos, pero todos tomaron nota, así como venía que el gas entra y aquí le dice: ¿qué onda, compadre? Al compresor, así se venían las notas. Logró el objetivo, explicar un tema y que los demás pudieran entenderlo. Claro, obviamente hay que tener nuestras reservas, pero eso es lo que hace que la desinformación resulte más atractiva, porque está en un idioma en el que el resto de la población pueda entender. Y con el resto de la población hablo de la gente que no pertenezca exactamente al área de la que estamos hablando. Actualmente, recordemos, por ejemplo, la pandemia. Muchas indicaciones venían en un lenguaje un poco médico,
¿Qué tuvo que hacerse? Reformular toda esa información para que las personas de otras áreas, de otro estilo de vida, pudieran entenderlo, pudieran dejar de tomar cloro, caray. Eso fue lo principal. Entonces, esto pasa con todo y créanme que pasa en cualquier momento. Ahorita estoy trabajando en una empresa de paneles solares y sí me ha tocado gente que llega con la idea como que los paneles o me solucionan la vida o me voy a reír de ese fe en la cara o son milagrosos o son mágicos porque no entienden cómo funciona la energía fotovoltaica. Y ahí está el trabajo de uno, hacer que esa información tan técnica de que el sol baja, le pega al vidrio y lo convierte en energía eléctrica, hacerlo entender a los demás. Entonces, en nuestra parte como divulgadores sí tenemos que manejar esta parte de vulgarizar, sobre todo haciendo hincapié en la palabra vulgarizar, para que todos podamos entendernos, todos. Y también a quienes lo queremos divulgar, ahorita aprovechando el que dije que todos, definir exactamente a quién queremos hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces, al menos a mí en lo que me pasó checando a los chicos de servicio social y todo lo demás, decían, ay, mi taller está enfocado al público en general. No puede estar enfocado al público en general, un público en general es un bebé de 6 años, es un bebé de 6 meses. Un público en general es una persona mayor de 80 años. O sea, tenemos también que definir a qué tipo de personas estamos hablando. Y con ello tratar de hacerlo entender lo más posible a la mayor cantidad de personas. Bien, creo que hasta aquí le voy a dejar ya para que podamos hablar, interactuar con los demás. Y bueno, ya cualquier cosa, hacemos un comentario después. Gracias. Wow, de verdad me gustó mucho los comentarios de Juan, muy, muy, muy interesantes. Pongan en los comentarios si a ustedes también les gustaron. Seguimos con mi compañera Saraí, que sus comentarios al respecto, ¿por qué la desinformación resulta más atractiva que la información real? Bueno, yo considero porque muchas veces las personas que divulgan información falsa disfrazan sus errores con recursos que son atractivos. Por ejemplo, lo que llamamos visualmente las letras, títulos muy interesantes, imágenes, portadas muy extrovertidas y pues asimismo con palabras coloquiales. Un ejemplo podríamos, a mi experiencia, un ejemplo muy común sobre la falta de información o, por ejemplo, la desinformación, es que, es muy común escuchar que la sarna en los perros se puede solucionar con aceite quemado, gasolina o cualquier otro tipo de remedio casero, supongamos. Pero realmente es una falta de desinformación porque no es así. Al contrario, eso se lleva con un tratamiento, obviamente con un médico veterinario que lo pueda asistir, lo pueda tratar y asimismo darle un seguimiento. Y ahí nosotros le damos importancia más que nada al bienestar del animal. Lo que esta información hace es que muchas personas vayan a lo más fácil de esto del aceite quemado, que con esto ya el animal ya sana, pero realmente no es cierto. Sí, y eso sería mi opinión. Bueno, seguimos con nuestro compañero Víctor Roque, pero antes de eso, les quiero decir que muchas gracias por todas sus reacciones en Facebook. Realmente sí nos interesa verlos ahí. Saludos a todos. Y bueno, ahora vamos con nuestro compañero Víctor Roque. Ahora sí. Pues la pregunta, ¿por qué la desinformación resulta más atractiva? Pues la verdad, todos saben por qué. Bueno, no todos saben por qué, pero la información resulta más atractiva porque las personas que realizan este contenido tienen una mejor conexión con el público poco informado. Y también es mucho más fácil de comprender. Pongamos un ejemplo claro, las vacunas. ¿Qué es más fácil de comprender o entender? ¿Que las vacunas te inyectaban un chip y te querían controlar?
o que las vacunas funcionan con el virus inactivo, ya sea dependiendo de cada vacuna o con diferentes métodos que se utilizan. Obviamente suena más interesante y mucho más fácil de entender que están intentando inyectar chips para controlarte. Al igual que muchas veces la desinformación inclusive es compartida por divulgadores científicos. No a propósito, muchas veces no por errores, porque muchas veces no se checan las referencias bibliográficas de una manera adecuada, o como mencionaba nuestro compañero Juan, ya los artículos que se están citando, de los artículos que se está sacando la información ya son muy viejos y todo tiene que ser muy actual. Lamentablemente vivimos en la era de la información, todo lo tenemos a un solo clic y entre más rápida sea la información que se tiene, más rápido se tiene que ir actualizando la forma de hablar de ella. Por eso la desinformación está ahí siempre, porque, por ejemplo, la desinformación, ¿quién la comparte? En una cadena de WhatsApp diciendo que las vacunas no son reales, que es la marca de la bestia, diferentes ámbitos. Realmente la desinformación es muy fácil de entender, fácil de divulgar, y realmente como es fácil de entender y fácil de divulgar, tiene mucho público, que es lo que más le cuesta a los divulgadores encontrar. Y eso sería todo. Ok, tenemos un comentario, se van a sorprender de quién, de Peter Parker, el hombre araña al parecer está haciendo entre nuestro público. Bueno, él dice, en ocasiones son muy sensacionalistas y esto genera morbo y una situación que se replica constantemente tiende a ser creíble para los demás. Y es cierto, esa es la manera en la que divulgan este tipo de información falsa, muy sensacional, muy peligroso, cosa que pues no debería hacer. Vamos con el último comentario de nuestra compañera Karina Camas. Bueno, aquí voy a retomar un poquito de todos, entonces si me extiendo tantito, pues lo siento. La desinformación suele estar acompañada principalmente con títulos extravagantes, llamativos y muy polémicos, sobre todo cuando responden a una estrategia y objetivos de desestabilización, poniendo en riesgo los valores humanos, institucionales y sobre todo democráticos. Pero al ser tan atractivos e intrigantes, tienen una probabilidad más alta de ser artículos, opiniones con visualizaciones más amenas al público. Además, los medios sociales utilizados frecuentemente para la desinformación ofrecen plataformas muy sencillas y nuestros cerebros ansían historias intensas y entretenidas que brindan la desinformación. Por ejemplo, mis compañeros mencionaban algo sobre la pandemia. Bueno, sí, exactamente. El trágico episodio de la pandemia del coronavirus del 2019-2020 nos habilitó, por decirlo así, un laboratorio de privilegio para descubrir y profundizar en esas relaciones entre la comunicación y la ciencia, con una lucha contra la desinformación. Entonces, nunca la ciencia y la comunicación habían estado tan de la mano, sobre todo por esta pandemia precisamente, para hacer un poquito más amena esta información y más coloquial. Jessy, si me puedes publicar el artículo, por favor, en la captura del artículo. Ok, esta es una página internacional de revista científica conocida como EPI. Nos dice que la desinformación en tiempos de pandemia. Bueno, este artículo está muy interesante y les voy a leer lo que es un poquito citando el artículo. Nos dice que la divulgación de informaciones deliberadamente falsas se han convertido en un problema sanitario. Asuntos como el rechazo del uso de vacunas, supuestos tratamientos alternativos contra el cáncer o defensa de la efectividad médica de la homeopatía han sido objeto de campañas de desinformación en redes sociales. El inédito impacto sanitario, social, económico y político de esta pandemia ha multiplicado la desinformación. Con redes sociales como escenario principal, la proliferación de fabricantes informativas, manipulaciones gráficas, teorías conspiratorias, contenidos intensamente descontextualizados y, en definitiva, embustes de todo tipo y condición, llevó que en febrero del 2020 la Organización Mundial de la Salud a alertar sobre la infodemia. ¿Qué quiero decir con infodemia? Un exceso de información, una información muy masiva superpuesta a la pandemia del coronavirus. Una sobreabundancia de información, algunas exactas y otras no, que hace difícil que la gente encuentre fuentes dignas de crédito y fiables. Entonces, si unimos todo esto, la desinformación suele estar a mano
realmente está a la mano del día. Diría mi compañero Roque, a un clic, tú no sabes si es una fuente verídica, si es una fuente falsa. Tú piensas en ocasiones que estás leyendo algo 100% verídico, pero no revisas de dónde viene, de dónde proviene. Entonces, al no hacer eso, sí podemos entrar un poquito en lo que es la parte de la desinformación. Y para que todo esto llevara a lo que es la Organización Mundial de la Salud, a un comunicado, pues quiere decir que realmente la gente se estaba tomando muy en serio, porque sí se estaba tomando muy en serio. Miren, aquí a la mano, permítanme un segundo, tengo una medicina de uso veterinario, se llama ivermectina. Se supone que esto es para las garrapatas o algo así de, no sé, mi compañera que es veterinaria, que para animales. Muchas personas estaban diciendo que si tú te tomabas esto, se te iba a quitar el COVID. O sea, ¿hasta qué punto esto puede llegar hasta ser venenoso en tu cuerpo? Te puedes dar una gran intoxicación con esto. Entonces, Jessy, esta sería mi opinión. Jessy, una cosa más. Tenemos una pregunta, voy a elegir al azar. Fabiola Coronado pregunta, ¿la ciencia es fácil para cualquier persona? Juan, ¿nos puedes contestar? Bueno, también aquí hay que empezar a definir qué es ciencia. Y a ponerle de la verdad mediante una metodología estricta. Pero la ciencia no son solo matemáticas y no son física, o sea, también están las ciencias blandas o las ciencias, sí creo que las consideramos ciencias blandas como las ciencias sociales, o sea, el derecho, la filosofía, letras y ese tipo de cuestiones. Aquí la cosa es que cada quien encuentre para qué es bueno y eso solo se va a lograr, digamos, a base de experimentación. Y con esto quisiera también llegar a un punto importante que es algo que estuve pensando hace un tiempo. Muchas veces tenemos a alguien que lee libros y leemos y pensamos, esa persona es un erudito. Y vemos a alguien que es divulgador científico, que está muy apegado a las ciencias y tenemos otros términos para esta gente. La diferencia entre Estados Unidos o países angloparlantes a nosotros es que para ellos una persona, un erudito, por así decirlo, una persona con un alto coeficiente intelectual, es una persona que domina tanto las artes como las ciencias duras, la poesía y todo lo demás. Y nosotros lo vemos simplemente hacia un lado. Entonces, recordemos que no todo es matemáticas, no todo es... De hecho, ingeniería no podía... El Club de Ciencias de la IA no debería, digamos, existir porque realmente los ingenieros no somos científicos. Trabajamos con ciencias aplicadas, pero no desarrollamos una gran cosa más allá de lo que tenemos. Bueno, tenía también otro comentario, pero ya un poquito más adelante. Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, de hecho, qué conveniente. ¿La ciencia es un privilegio? Igual vamos a darle, como en todas las demás preguntas de inicio, a nuestro compañero Juan. Bien, si la ciencia es un privilegio, sí, realmente la ciencia es un privilegio. Hay que decir las cosas como tal y las cosas a como son, o sea, derecha a la flecha, como diría el cochiloco en la película. Entonces, ¿por qué pensar que es un privilegio? Porque muchas veces decimos, ay, la información está ahí, la información está a un clic de distancia. Sí, en efecto, pero nunca sabes en qué tipo de buscadores está trabajando esta gente, o sea, en dónde están verificando su información. De hecho, aquí tengo una cita para la pregunta anterior, pero creo que queda también muy bien para esta. Las redes sociales son comúnmente señaladas por su contribución en la distribución de desinformación en el contexto mediático actual, apuntando a diversas razones. El bajo costo de crear contenido y distribuirlo, la segregación de personas con diferentes ideologías en distintas burbujas que se generan de estas redes y la mala manera descontextualizada y rápida en la que recibimos las noticias de esta plataforma. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con esto? El contenido mal sustentado, el contenido erróneo, el contenido que desinforma, es mucho más barato de conseguir y de producir
que el contenido que informa o el contenido que sustenta. De hecho, aquí no sé si algunos ya han hecho tesis o estén en proceso, hayan hecho un trabajo de investigación, todos le rezamos al mismo, que es StreamYard, que es iHub, que nos desbloquea los documentos de paga, porque realmente yo no tengo para pagar $200 al mes para visualizar manuales de procesos mecánicos. Entonces es donde hago uso de este tipo de herramientas. Aquí es donde veo que la ciencia es un privilegio en sí. Y de hecho, vamos a observar aquí una pequeña tabla. Jessy, por favor, si fueras tan amable. Esta tabla fue tomada en el 2019 gracias al INEGI. En ella podemos ver que el 49.4% de la población tiene educación básica y vemos cómo se va reduciendo. Media superior, 24%. Superior, 21.6%. Y eso que en superior todavía hay que dividirla a quienes tienen licenciatura, quienes tienen maestría, quienes tienen doctorado y quienes tienen posgrado. Tenemos casi un 5% sin escolaridad. Y también hay gente que no quiso especificar su escolaridad, ya por diferentes razones. Pero esto nos lleva al hecho de que la posición social en la que te encuentres, o digamos los ingresos que se manejen, ya sea en tu familia o tú como empresario o como persona que tiene un salario, va a ser la facilidad con la que puedas acceder a contenido mejor sustentado. De hecho, aquí también tengo otra referencia. Esta es de un estudio llamado Una mirada a los desafíos de la educación superior en México. De acuerdo con los indicadores reportados por organismos como comités institucionales para evaluación de la educación superior, el COPAES y el CONACYT, se ha logrado establecer una mejoría en la calidad de educación a pesar de mostrar algunos avances debido a la transformación del trabajo académico. Los indicadores utilizados para calificar la calidad educativa, tales como el incremento del nivel de escolaridad de personal académico, mejorar el tiempo de dedicación y consolidar la infraestructura, no miden en realidad la calidad de la educación, sino las condiciones necesarias para los procesos educativos. ¿Qué nos quiere decir esto en otras palabras? Que la escuela podrá estar muy chingona, pero si el contenido que nos ofrece el profesor, si el contenido que viene en el libro, si los archivos que estamos estudiando son viejos, están mal sustentados o no tienen siquiera el nivel para considerarse una herramienta de estudio, no vamos a salir de ahí, vamos a estar siempre en ese brecho. Si está muy bonita tu escuela, tiene un portón muy chido y que las iniciales en rojo y con letras en neón a un lado, pero las letras de neón y la pintura no van a hacer que yo aprenda más o que se mejore el contenido que estoy recibiendo. ¿Qué es lo que debo hacer? Pagar. Debo pagar para acceder a contenido mejor sustentado. Debo pagar para acceder a una educación mejor. Debo pagar incluso para salir del país y obtener información que aquí va a tardar al menos 10 años en llegar. Y esto ocurre en todas las áreas. Y entre más avancen tus estudios, más va a ser canijo que tengan que esperar aquí en este país a que llegue la información. Entonces, claro que es un privilegio, y esto nos lleva también a la cuestión del clasismo que llevamos en México desde hace muchísimo tiempo y el racismo. Un racismo que quizá a veces no queremos ver. Que las personas que están más arriba, digamos, en escala académica, pues tiende a ser gente con tez más clara y con apellidos también mucho más redundantes, y que cuando los investigas son familias de abolengo, y de hecho eso nos lleva también a esta referencia. No, perdón, aquí no tengo referencia para eso, pero creo que es una realidad que todos podemos notar, que a mejor, digamos, a una tez más clara, va a ser más fácil que accedas a una mayor educación y que tengas ingresos mejores. Que de hecho creo que es también una parte de lo que viene más adelante, para que... Sí, ya viene un poco más adelante. Pero sí, en sí, a grandes rasgos y para resumir, la ciencia es un privilegio, al menos en este país es un privilegio. Y como último comentario aquí quisiera hacerles también, ¿cuándo es un buen momento para estudiar ciencia? En el archivo en el que coincidimos la compañera y yo al principio, viene una parte en la cual incluso Alexander von Humboldt hace mención a que
en el siglo XX, XIX, en el siglo XIX, se estaban apoyando a las ciencias, no, perdón, en el siglo XX, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIX estaban apoyando las ciencias, pero la guerra de independencia fue la que frenó todos estos avances por un tiempo, y este señor estaba enojadísimo. Y sí, realmente, ¿quién puede ponerse a pensar en estudiar en un tiempo de guerra, en un tiempo de escasez, en un tiempo en el que todos tenemos padecimientos? Así que para podernos enfocar en ese tipo de cosas que son los avances y el desarrollo científico, sí requerimos pues tener un poco más de facilidades. Estados Unidos, Alemania, Canadá, estos países primermundistas que meten un chorro de dinero a la ciencia, pues ellos ya tienen asegurados esa parte de que la mayoría de su población y sus estudiantes no tienen que preocuparse por cosas extra. Aquí en México, al menos, yo sé, al menos aquí conozco a 2 personas en este lugar que sé que han tenido que trabajar para sustentar sus estudios. Entonces está canijo trabajar y estudiar. Además de que trabajas, estudias y luego todavía quieres hacer algo más, está muy, muy difícil. Mientras no y también si consigues una beca, la beca no te va a sustentar por todo el tiempo. Entonces, la ciencia es un privilegio. Totalmente. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Me gustó mucho tus comentarios. De hecho, sí, yo me he pensado, veo mi apellido, no sé si lo ven por ahí, Morales, un apellido común en un artículo científico, que alguien diga, ay, me reconozca, ¿no? O también por mi test, o sea, es cierto, aparecen en los artículos nombres más rimbombantes, y pues es algo que muchos queremos lograr. Tristemente sí sí es difícil. Muchos tienen que trabajar para poder conseguirlo, pero pues siguiendo los comentarios, vamos a hablar con nuestra compañera Saraí. Ok, bueno, de la ciencia sí es un privilegio. Bueno, no sé, yo estoy 50-50, se podría decir, porque todos hacemos ciencia sin querer, porque la ciencia es un concepto no muy definido, pero trata de que la ciencia es algo que puedes observarlo y experimentarlo. Y pues hasta una ama de casa, hasta un albañil puede hacer ciencia. Por ejemplo, un albañil ya sabe cuántas latas de arena, cemento, X cosas, todas esas cosas lo sabe hacer un albañil, que una ama de casa no sabe, o una ama de casa sabe cómo hacer ciertos tipos de platillos y todo eso. Eso es ciencia. Y yo siento que no es un privilegio porque pues sin querer uno hace ciencia. Pero retomando lo que decía mi compañero, el colega Juan, sí, Juan, ¿no? Tiene mucha razón. Créeme que hay mucho en el privilegio, como que hacen un privilegio en el conocimiento a saber algo. Hablaba sobre las páginas que dan buena información, pero para obtenerla tienes que pagar cierta cantidad. O incluso no nada más se veía en eso, también se ve, bueno, en mi experiencia, cuando yo llegaba con maestros muy o sea, muy buenos en conocimiento, que sabían muchas cosas, igual limitan su conocimiento. Eso ya como que yo solo te enseño esto y lo demás tienes que averiguarlo tú. O sea, no se trata de eso. Por eso somos alumnos, porque estamos en ¿cómo decirlo? Estamos ahí para aprender, y como que nos limiten el conocimiento, siento que sí tiene mucho que ver que la ciencia es un privilegio. Y sería todo. Ok, vamos con el comentario de nuestro compañero Víctor Roque. Aquí, si me permiten, quisiera nada más compartir algo rápido, Okay. Comentando lo que dijo la compañera hace un momento. Yo tenía un profesor en la universidad que en plena clase nos dijo, hasta aquí les voy a enseñar, porque si les enseño más, ¿de qué trabajo yo? O sea, ¿de qué vivo yo? Ahí, háganle ustedes como puedan, pero
hasta aquí va a llegar lo que la explicación. Entonces, eso hace más todavía que sea un privilegio, porque esa información hay que pagarla para conseguirla, ya sea por un curso, un diplomado, lo que sea. Adelante, Roque. Muchísimas gracias por sus comentarios. Realmente todos están siendo muy acertados. Estamos hablando de clasismo, de racismo, hasta de economía estamos hablando. Pero realmente sí, aunque no queramos admitirlo, aunque México no quiera admitirlo, aunque muchos países no quieran admitirlo, la ciencia es un privilegio. Como yo lo dije anteriormente, la ciencia va de la mano de la educación. Y la educación es un derecho como tal, un derecho que no está siendo bien cumplido. Por ejemplo, en zonas indígenas, realmente sí intentan que llegue la educación, becas, lo que sea, hay apoyo. Muy poco apoyo, pero hay apoyo. Pero a esas personas no se les da la información completa. Yo tengo familiares de Chiapas, literal de la serranía, tienes que caminar 3-4 horas para llegar a su pueblo, y hay becas para que los estudiantes vayan a la escuela. Llegan a la escuela y les preguntan quién sabe leer y quién no sabe leer. Y ya alzan la mano, no, yo sé leer, yo no sé leer, los separan. Personas que saben leer, personas que no saben leer. A las personas que saben leer les dan una educación un poco mejor, un poco privilegiada. Y a las personas que no saben leer, solamente les van pasando de grado académico, hasta que llegue un punto que los dejarán de seguir pasando. Solamente esto por el apoyo gubernamental. Si no tuvieran ese apoyo, no tendrían ni siquiera la oportunidad de asistir a una escuela. De hecho, como tal, la ciencia es un privilegio, algo difícil, un privilegio difícil de obtener. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros investigadores, muchos de personas que intentan hacer divulgación científica, se les arrebata esta oportunidad. ¿Y por qué se les arrebata esta oportunidad? Por corrupción. Inclusive muchos ambientalistas defienden, por ejemplo, hay muchísimos casos. Está el señor Homero, que protegía a las mariposas monarcas, que lo mataron por el hecho de proteger esta área, porque querían entrar a derribar el ambiente, el mesocosmos de la mariposa monarca. Y sí, lamentablemente, la ciencia es un privilegio que muy pocos se pueden dar, aunque tengan los estudios suficientes para podérselas dar. Eso sería mi comentario. Ok, muchas gracias. Un comentario que tengo yo, en México nos ponen por competencias, pero yo creo que más que competencia, creo que son pisoteos al pisoteo al más débil y álzate tú. Eso prácticamente es como lo que decía mi compañero Juan, de que les enseño hasta aquí porque si no, ¿qué me voy a quedar yo de trabajo? Muchas veces también se impide ese acceso a más oportunidades porque no puedo permitir que esa persona sea mejor que yo porque si es mejor que yo, me puede robar mi lugar. Entonces, quien tiene más poder es el que se queda con lo mejor y el que no, pues va a espacios chiquitos en lo que puede mientras es pisoteado. No, creo que más que competir, que nos fijamos por competencias, es más pisotea al más débil y esquiva el pisoteo, y si logras esquivarlo, sé después quién pisotea. Algo así es como lo veo más o menos. Bueno, seguimos con el comentario de nuestra compañera Karina. Gracias, Jessy. Bueno, mi respuesta en esta pregunta es un poco incierta, es una respuesta muy incierta, polémica o contradictoria, pero ¿por qué? Bueno, en los países de primer mundo la ciencia es más un derecho que un privilegio. Estamos de acuerdo que el acceso a diversas plataformas que tienen países de primer mundo, acceso al libre de internet, entre otras situaciones. En estos casos, las universidades sí tienen contratos con empresas de revistas científicas muy acá, donde no necesitas pagar, sino la misma universidad te da el acceso libre a todos esos artículos de paga. Pues para ellos no es como tal un privilegio, es más como un derecho. Sin embargo, en México, bueno, aquí entra lo contradictorio y lo polémico.
Si bien sabemos, existen, como mencionaba mi compañero Roque, comunidades donde el Internet es limitado, no todos tienen acceso a un celular, a una tablet y mucho menos a una computadora. Aquí sí sería más un privilegio, aunque también es un derecho, pero no se toma como tal. No todos tenemos las posibilidades para tal acceso, porque es una realidad que la ciencia y los científicos deberían de estar acompañados, las causas más progresistas de su momento, el conocimiento como arma debe usarse para liberar, para enseñar, para expresar, y no para encarcelar, y sin embargo esto no es del todo posible. Si comparto un poquito tu opinión, el más fuerte sube y el más débil muere. En este caso, el más fuerte sería la persona que tiene privilegios políticos o tiene palancas para lograr subir, escalonar de forma más fácil. Pero las personas que venimos desde abajo, venimos de comunidades, venimos de pueblos, o no venimos como tal de un centro de una ciudad o de una ciudad progresista, pues aquí sí vamos paso a pasito. Entonces, básicamente la ciencia en México sí es un privilegio, pero la ciencia para otros lados no es un privilegio. Y ese sería mi comentario, Jessie. Ok, tenemos también otros comentarios de Peter Parker. Sabemos que pues nos acompaña aquí, él también es un investigador, por lo que han visto, lo que sabemos de las películas, ¿verdad? Para que algo sea considerado ciencia, debe estar sustentado y arropado de teorías y cuestiones prácticas. Debería de ser comprobado. Si esto no sucede, se queda en el ámbito teórico. Además, para esto hay que emplear procedimientos metodológicos para llegar a la comprobación o simplemente echar y volver a retomar los análisis y estudios desde el inicio. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que hay pocas personas interesadas en la ciencia? Compañero Juan. Muy bien, yo sé que no soy la persona más adecuada para la siguiente respuesta, dado mi físico, pero ¿por qué hay hambre? O sea, realmente hay hambre, y muchísima hambre. Entonces, ¿por qué es que hay pocas personas interesadas en la ciencia? Pues porque no hay los recursos, es gente que de verdad debe estarse preocupando más por ver de dónde saca para llevar la papa a la casa, o gente que también tiene quizá tanto que no le interesa. Entonces, entre divulgadoras lo podemos ver. Hay gente que tiene los recursos, ya sea por sus becas, por su conocimiento, por simplemente venir de una familia más acomodada, y estamos quienes los que ya hemos levantado el club a base de papelito recortado, papel maché y ligas. Y eso se los digo yo también por experiencia. O sea, en CUCDA ya no recibimos un peso de ninguna institución, y hubo que sacar así la chamba muchas veces. Entonces, haciendo referencia también aquí con lo que ya había comentado anteriormente, ¿por qué hay pocas personas interesadas en la ciencia? Las tasas de empleo en México tienden a estar por encima del promedio de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un estudio que leí de 2017. Para personas con un nivel educativo por debajo de la enseñanza media superior, 64% en México, y por debajo del promedio de la OCDE para personas con niveles más altos. Por ejemplo, en México el 72% de las personas con educación media superior tienen empleo, y el 80% de las personas con educación superior están empleadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tener una licenciatura, tener una maestría y tener un doctorado no es tal como una solución a la problemática de estar desempleado, de no tener recursos. Entonces, creo yo que una particularidad que tenemos todos los que estamos aquí presentes es que si pudimos estar aquí es porque nos dimos el tiempo, y ese tiempo salió precisamente de no estar ocupados buscando de dónde sacar para comer, ese tipo de cosas. También otra cuestión está en ver en lo que les comentaba hace un momento, en qué tiempo es buen momento para interesarse por la ciencia. Debería ser todo el tiempo, pero si la realidad no nos está permitiendo eso, pues sería muy difícil. Por ejemplo,
No es lo mismo en este momento estar hablando de ciencia desde Tabasco a que alguien desde Michoacán, ahorita como está la situación, que es una zona de guerra como tal, quisiera hablar de ciencia. Entonces, la perspectiva cambia y con ello también cambia nuestros intereses. Dando aquí una segunda referencia, que es de un artículo llamado El color de la piel sí importa, dado por un diario digital llamado Cuestione. No haber concluido la primaria y tener primaria completa fueron los porcentajes más altos para el grupo de personas con tez más oscura, con 28% y 23% respectivamente, mientras personas con tonalidades de piel más claras tienen porcentajes más altos en niveles media superior y superior. En cuanto al ingreso reportado, la diferencia entre tonos de piel sigue siendo la misma lógica. Entre mayores ingresos en reportados, mayor es la presencia de mexicanos con tez más clara. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo Godínez en su oficina, rascándole para llegar a fin de quincena, quizá viendo esta pequeña presentación, porque llenando los formatos se puede dar el espacio para escucharnos, al doctor de Góngora Virgaycoitia, que está, digamos, tomando descanso porque pues ya acabó su jornada de clases a las 2 de la tarde y él ya tiene todo el resto de la tarde libre porque es doctor investigador. Entonces, esa es una gran diferencia, que no todos tenemos las mismas facilidades, no todos tenemos los mismos problemas, no todos tenemos la misma realidad. Así que mientras eso no mejore, y porque no lo va a hacer, no está muy canijo que lleguemos a tener una misma realidad todos en conjunto, es donde volvemos al punto de lo que estábamos comentando primeramente, vulgarizar los conceptos científicos para captar a la mayor cantidad de gente posible y acercarles a un hecho de que vean que tomar cloro los puede matar. O el hecho también de que caer en la estafa del 2x1 no está bien, o que hay maneras incluso de llevar más allá una idea que pueden tener. No sabemos, quizá la persona que resuelva la escasez de litio en el mundo esté picando piedra porque no tiene para pagarse la escuela, nunca sabremos. Pero digamos que es el mundo en el que nos tocó vivir y en el cual todavía tenemos que mejorar muchas cosas. Hasta aquí mi respuesta. Ok, muchas gracias. Seguimos con Saraí. Ok, bueno, la pregunta de que por qué hay pocas personas interesadas en la ciencia, fácil. Bueno, a mí me hace pensar los recursos que limitan alcanzar cierto conocimiento, y pues también va de la mano de que no hay una cultura científica desde el hogar. Pues para no hacerla más largo, considero yo que pues no están interesadas las personas a lo que es la ciencia porque, no tienen el tiempo, diría, como mencionaba Juan, que normalmente cada hogar se preocupa más de qué va a comer mañana, de qué van a vivir mañana, más que nada. Y si nosotros estamos en este punto, ya con una licenciatura y todo eso, como igual lo había mencionado Juan, normalmente los buenos trabajos ya no les satisface que tú tengas un buen rango de escolaridad. A ellos lo que les importa es que tengas experiencia. Y pues, ¿qué más? No sé, es como que es algo muy triste porque la gente no se interesa a la ciencia, porque realmente es mucha información y muy bonita, y no sé, te llegaría a facilitar la vida, la verdad. Ya, eso sería todo. Sí, estoy de acuerdo con Saraí. Es muy triste este tema de cuántas personas les gusta. O sea, uno que está más informado acerca de la ciencia, sabe lo bonito que es, pero pues no es algo que puedan disfrutar todos, ¿verdad? Tristemente. Entonces, seguimos con los comentarios de mi compañero Víctor Roque. Hola, pues la verdad, ya me deprimieron un poco diciendo todo lo malo de la ciencia, pero
dejando un poquito eso de lado, realmente, pues la ciencia principalmente es muy poco, hay muy poca gente interesada más que nada por la forma en la que se habla de ella. Porque pues, ¿qué prefieren las personas comunes y normales? Prefieren estar viendo ahorita un video de un chavo viajando por el mundo, de alguien mostrando sus coches último modelo, o de un chavo haciendo bromas con cámara oculta, estarnos escuchando nosotros. La respuesta es obvia, prefieren ver a un chavo viajando por el mundo. ¿Por qué? Porque no hay información que analizar, solamente es entretenimiento fácil y sencillo de entender. Al igual que una de las cosas más difíciles para que la gente empiece a ser más interesada en la ciencia sería cambiar el sistema educativo, ya que con el sistema educativo siempre se tiene pensado que las cosas son pesadas de analizar y difíciles de entender. De hecho, ¿me puedes mostrar la imagen que tengo, Jesse, por favor? Miren, aquí podemos ver una fácil. Realmente yo esta imagen la ocupé nada más por simple hecho de que es muy famosa. No puedes juzgar a una persona por la forma que trepa el árbol. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen distintas habilidades. Por ejemplo, un mono lo va a trepar mucho más rápido, un elefante no va a poder hacerlo ni siquiera, un pez tampoco. Este es el problema del sistema educativo actual. Las personas que nos encontramos ahorita en esta mesa de discusión, o las personas que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, o han logrado tener un grado académico, es porque se lograron adaptar a este sistema educativo. Pero este sistema educativo ya está un poco obsoleto. Realmente la información ha cambiado muchísimo desde el momento que se crearon las escuelas. El número de personas en las escuelas ha cambiado muchísimo también al grado que habían antes. Todo esto tiene que cambiar. Por ejemplo, antes no se consideraban muchas cosas ciencia de lo que ahora es ciencia, al igual que los conceptos que tenemos ahora de muchas cosas van a cambiar. La ciencia es un cambio, genera cambios constantes. Igualmente, tenemos que entender que todo esto es por necesidad. Sin la ciencia no habría avances tecnológicos. Todo conlleva, por así decirlo, algo de teoría científica. Bueno, mejor dicho, todo lleva teoría científica, si no, no es ciencia. Y pues, eso sería todo. Ok, muchas gracias. Ya se nos juntaron algunas preguntas en Facebook. Tranquilos, las contestaremos después de nuestra compañera Karina y que haga su comentario acerca de esta pregunta. Ok, Jessy. Bueno, para empezar, en estos tiempos la ciencia y la tecnología están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana y tienen un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas. Bueno, eso todos lo sabemos. A pesar de ello, pues también a pesar de que cada vez hay más conocimientos científicos y tecnológicos, igual cada vez hay menos personas con vocación científica. El hecho que comparta que la ciencia sea un patrimonio de una minoría. Bueno, pero ¿por qué se debe esto? Como mencionaba anteriormente mi compañero Juan, puede ser precisamente por la economía. Muchas personas no tienen la suficiente economía o el dinero necesario para poder sostener unos estudios. Muchos de nuestros compañeros, conocidos, familiares, tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo y en ocasiones llega a ser tan complicados que deciden salirse muchas veces del estudio porque también tienen que llevar ciertas cosas a su casa. Entonces, aparte de la parte económica, también sabemos que la ciencia es algo de vocación, de dedicación, de entrega y de tiempo. Amor a lo difícil, a lo complicado, a lo tedioso, al estrés al máximo, al estar trabajando bajo presión. Entonces, no todas las personas están preparadas para este tipo de cosas y eso sería restando la parte económica y por ende no todos están interesados en la ciencia. Eso sería todo, Jessy. Y muchas gracias por en las opiniones de esa pregunta. Tenemos algunas otras en Facebook. Bueno, Elaine pregunta que si
se puede combinar, ahora sí que en estos tiempos la religión es muy compartida, podría la religión y la divulgación científica ir de la mano. Bueno, eso creo que es más una pregunta como personal o creo que pues cada quien tiene su libre credo. Entonces, cada quien es libre de tener sus creencias. Hay muchos científicos que son creyentes. Y eso no necesariamente tiene por qué pelearse. Todo depende de las creencias de cada quien. Otra, por parte de Álvaro Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre arte y ciencia? Juan, ¿nos podrías responder esta pregunta? Claro que sí. Bueno, aquí ya se verá un poco más adelante el comentario de Peter Parker, lo estoy viendo aquí. Muchas gracias, Peter, por tu respuesta. Pero bueno, a ver, Álvaro, a ver, compa, así en breve, un poco parafraseando lo que nos compartió Peter Parker. El arte lo definimos como la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Realmente la pregunta que estás haciendo está un poco vaga, podríamos responder de cualquier manera, no estoy seguro qué es lo que esperas como respuesta, pero en sí lo que te podríamos decir es que con la ciencia, con el arte puedes mentir bien Agustín de Iturbide, o sea, nadie te va a criticar si quieres pintar un mono con alas que está sosteniendo un pingüino con la cola, pero a la vez en la ciencia sí requiere de una metodología, sí requiere de criterios duros, sí requiere de observación, sí requiere de que se busque siempre la verdad y se llegue mediante una metodología, como hemos comentado, muy estricta, en la cual hemos, digamos, basado muchos conceptos en la vida cotidiana. Entonces, ahí está la diferencia, espero haber contestado tu respuesta. Yo quisiera complementar esta respuesta del arte y la ciencia. Muy bien, pues el arte y la ciencia, de hecho hay mucho arte visual. El arte visual se puede considerar muy cierto, la pregunta es vaga, pero la ciencia es objetiva y la ciencia es subjetiva. La ciencia es teórica y el arte es conceptual, dependiendo de qué arte. La ciencia se basa en teoría e hipótesis y cada fenómeno o dispositivo puede explicarse a través de la teoría científica. El arte no necesita pruebas y por ende no puede ser probado. Para mí significa arte, para ti puede no significar arte. Yo veo una pintura y me genera sentimientos encontrados o figuras abstractas encuentro en ella, pero para otra persona pueden ser un simple manchón de pintura. Eso sería todo. Muchas gracias. Hay otra pregunta, compañera Karina y compañera Saraí, ¿podrían dar sus opiniones? ¿Qué factores generan la idea de que las ciencias son aburridas en niños y jóvenes? ¿Y cómo podríamos combatirlos? Esto, si puede empezar mi compañera Karina. Bueno, no es que la ciencia sea aburrido para niños. Lo que pasa es que no sabemos llegar a ellos. Tú a un niño no le vas a llegar a decir un texto que vas a tener un papel, ponga atrás de ti y le vas a leer. La ciencia es esto, y se hace así, así, así. Porque realmente no vas a poder llegar a ellos. ¿Qué va a ser? Si en los primeros 30 segundos o en los primeros 15 segundos tú no captas la atención de ese niño, pues ya no vas a poder hacer nada. El niño se va a dar la vuelta y se va a ir. El niño va a estar distrayéndose con su compañerito de al lado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar la manera de comunicarte con ellos, mediante juegos. Podríamos hacer un memorama para un niño, podríamos hacer un rompecabezas, aunque depende igual de la edad del niño, porque hay rompecabezas muy complicados. Obviamente se trataría de ser de una forma muy fácil y sencilla. Se puede hacer mediante juegos de preguntas, no sé, jugando toca-toca, y si te tocan a ti, te pierdes y, oye, una pregunta fácil, ¿te gusta hacer burbujitas de jabón? ¿Y sabes cómo se hacen? ¿Sabes la combinación que se tiene? No, pues sí, es agua y jabón.
bueno, esos dos hacen que salgan tus burbujitas y te diviertas por un rato. Entonces, no es tanto que sea aburrido. Tienes que saber cómo llegar a ellos. Eso sería todo, Jessie. Aunque esta misma la puede complementar mi compañera Saraí. Bueno, yo diría que el factor más importante es de que utilicemos más herramientas visual que letras, párrafos grandes, porque eso llegan a aburrir a los niños. Y los jóvenes, más que nada, buscan lo más fácil, eso sí. Con lo que decía Karina, tiene mucha razón. Hay que buscar la manera, la forma o la estrategia de llamar su atención, ya sea por medio de juegos, cosas divertidas que les llame la atención. Eso sería todo. Ok, gracias. Mi compañero Juan también quiere dar su opinión. Bueno, aquí un poco retomando lo que dijo Roque hace un momento del sistema educativo que debería tener sus cambios, no es que decir que ya debería tenerlos. Es que en sí la ciencia es la naturaleza y la podemos observar en cualquier momento, y eso es bastante bonito, es sinceramente hermoso. La cuestión aquí está en que el sistema educativo, al menos en el que yo crecí y en el que veo que muchas generaciones están creciendo, es que llega un profe, te llena el pizarrón con fórmulas y cálculos y trabaja con quebrados y raíces y todo, y te dice, esto es ciencia. Y ahí vas tú creyendo que eres idiota porque no lo entiendes, porque no eres bueno quizá en matemáticas. Y no, realmente hay muchos tipos de ciencias, hay muchos tipos de conocimientos, hay diferentes tipos de inteligencias, y gracias también a la ciencia hemos logrado mejorar un poco esta parte de la pedagogía en niños. Y es también lo que les comentaba en un principio. No podemos decir que nuestros talleres o presentaciones son para público en general. Les recuerdo, público en general va desde un bebé apenas nacido hace unas 6 horas hasta un anciano que está en sus últimas 6 horas. Entonces, hay que, digamos, poner bien hacia quién nos estamos dirigiendo, en este caso que estamos hablando de niños, y tratar de llevar una actividad lo más interactiva posible o lo más llevadera posible, para expresarlo de otra manera. Y bueno, dice también cómo podríamos combatirlas, pues simplemente los que les comentaba a veces en Noche de las Estrellas también, sonrían, hablen claro, no se echen para atrás, muestren seguridad, porque ustedes son la autoridad en ese salón. Y por último, simplemente disfrútenlo, porque si ustedes como explicadores no están disfrutándolo, es que lo va a disfrutar un niño sentado ahí nada más esperando a que se consuma el tiempo. Entonces, hay que disfrutarlo de ambos lados. Claro, nosotros estamos disfrutando mucho estas conversaciones, realmente muy interesantes todas las opiniones, cómo nos estamos desarrollando, ustedes como público, sus preguntas, muchas gracias por estar aquí. Creo que mi compañero Roque también quiere hablar acerca de esta pregunta, o sea, realmente ha sido una pregunta muy interesante, todos quieren contestar. La verdad, esta pregunta sumamente interesante, pero yo les voy a dar un enfoque distinto, un enfoque que pues tal vez no lo tengan. Las ciencias son aburridas, por así pues, decirlo de una manera, las ciencias son aburridas desde los ojos de que la mires. Por ejemplo, yo le estudié una ingeniería, para mí ponerme a estudiar algo relacionado con construcciones, quizás se me haría aburrido porque no lo logré entender. O para mí estudiar algo de medicina sería aburrido porque no lo logré entender. Son ejemplos, no estamos diciendo que para mí la medicina es aburrida tampoco. Depende de los ojos de quien la mire, la ciencia es aburrida. Por eso hay que tener un mejor sistema educativo. Además de esto, tenemos que encontrar la forma de llegar a cada una de las personas, porque cada cabeza es un mundo. Cada quien analiza e interpreta las cosas de distinta forma. Y sucesivamente así tiene que ir cambiando, pasando los cambios a través del tiempo, a través de las eras. Igual, una anécdota que quisiera contar. En la Noche de las Estrellas, yo y mi compañera llevamos un taller muy interesante, realmente divertido, se llamaba Adivina quién científico. Les dábamos una pequeña explicación con dulces y cuánta cosa, actividades, y ya de ahí les decíamos las mismas cosas que les dijimos y ellos tenían que adivinar qué científico estábamos hablando. Había un niño en particular que prestó atención, pero no le agradaba mucho la idea de estar aprendiendo de esta forma. Excelente, participó muy bien todo. Pero al lado de nosotros había un concurso de dibujo y se puso a dibujar un niño quizás como de 5
4 o 5 años. Realmente un niño chico, un niño que pues tú te pones a pensar no tiene muchos conocimientos. Nos pusimos a ver nada más de reojo qué estaba haciendo cuando nos percatamos que estaba dibujando la noche estrellada de Van Gogh. Y tú te quedas así como un niño de 5 o 6 años sabe qué cosa es eso, de dónde sacó la idea para crear la noche estrellada de Van Gogh. Y es que realmente cada quien tiene su forma y estilo de pensar. Para ti, la física teórica es ciencia muy interesante. Para la otra persona, la biología es una ciencia muy interesante. Depende de los ojos de quien la vea, la ciencia es aburrida o interesante. Y para los jóvenes, realmente los jóvenes necesitan la información a la vista de ya. Por ejemplo, TikTok, videos de 1 minuto de ciencia. Todo es relativo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ok, de hecho, esta pregunta también muy conveniente nos lleva a la siguiente. Hemos estado hablando de que, pues el sistema educativo no hace lo que debería, no se les enseña de manera precisa, es que no son los métodos, pero ¿qué métodos utilizarían ustedes para llegar a más personas, a su público? Compañero Juan, por favor. Estoy contento porque creo que será la respuesta más breve que daré en todo el programa. Una cosa, seguir las tendencias. Que si en TikTok están sacando videos, pues también sácalos. Que si en YouTube están sacando videos, también sácalos. Que si los podcasts están de moda, pues saca el tuyo. Que la nueva moda es subirse a los techos y de ahí exponer vestido de gabardina durante un martes en la noche, pues también hazlo, caramba. Y eso nos lleva a la siguiente cuestión, que es mi sugerencia para llegar a más personas. Si no pueden seguir las tendencias o no les gustan seguir las tendencias, pues sean la tendencia. Toda tendencia actual viene de alguien que quizá estaba haciendo algo o estaba, digamos, en alguna actividad, pegó, y es lo que todos estamos haciendo. TikTok pegó, pues todos estamos en TikTok. Facebook pegó, todos estamos en Facebook. Entonces, eso es nada más lo que yo les puedo decir. Ya de ahí pónganse creativos y busquen la manera, porque no hay una fórmula escrita, no hay un consejo muy sólido que pudiera darles o siquiera indicarles, en esa institución podríamos, digamos, perfeccionar nuestra forma de divulgar y hasta nos dan un papelito certificado por la SEP. No hay manera. Entonces, simplemente o siguen las tendencias o son las tendencias, una de dos. Hasta ahí mi reporte. Hay algo muy interesante en eso. En mi opinión, mucha gente, luego he visto en Facebook, en TikTok o en otros lados, o gente que critica TikTok, en los comentarios he llegado a ver, no, pero es que, ¿por qué están hablando de esa manera de la ciencia? ¿Por qué están hablando acerca de física de esta manera? Es que no, debe de ser de esta manera precisa. Y pues, si estamos viendo que esto es lo viral, esto es lo nuevo, lo que más entretiene, ¿por qué no nos podemos adaptar a eso? O sea, no quiere decir que porque utilicemos TikTok seamos pseudocientíficos y difundamos información falsa. No, nos podemos ir actualizando, así como se va actualizando la información de los artículos, de que no utilicen artículos menores a 10 años. Pues no utilices maneras de divulgar la ciencia menores al tiempo en el que estamos. O sea, ya muy pocos escuchan la radio. ¿A qué se van? A Spotify a escuchar un podcast. Entonces, si queremos divulgar la ciencia, puede ser de estas maneras en estas nuevas redes sociales. Bueno, seguimos con el comentario de nuestra compañera Saray. Ok, bueno, de métodos hay muchos, pero la forma de abordarlos es lo más importante. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo del tipo de público que queremos llegar, o sea, de la información que queremos que llegue a ese público, por ejemplo, personas de tercera edad, jóvenes, niños, mujeres, etcétera. Tiene mucha importancia porque si mi público al que
al que al que quiero que llegue la información, por ejemplo, a los jóvenes, usaría las redes sociales, como había mencionado Juan, que si todo lo que es tendencia lo abordemos para que la ciencia llegue hasta el más mínimo, hasta el más mínimo lugar, que lo vean, que se interesen por la ciencia. Y si es para las personas de tercera edad, yo utilizaría a lo que ellos siempre se han, ¿cómo decirle? Siempre se lo han hecho Enfocado. más. ¿Mande? Enfocado. No enfocado, sino que educado, mejor dicho, porque las personas de tercera edad desde siempre han utilizado lo que es la radio y los periódicos. Eso sí, esa es la información. La información yo la abordaría en ese tipo de métodos para que llegara a ellos, por ejemplo, hablando de salud, porque es el tema más interesante para ellos. Ok, compañero Juan, me mencionaste que querías hacer un comentario breve. Sí, algo breve hablando de lo que son las tendencias. Los invito a buscar lo que es stand-up científico. Pues no es como que el humor más, digamos, famoso, pero pues sí podría apoyar un poco. Es algo que están trabajando últimamente. Y de hecho, allí he escuchado a Lumara la bióloga, que tuve también la oportunidad de conocerla. Es bastante graciosa y con ello, pues, inténtenlo. Chance y pegan. Chance son el Franco Escamilla de la divulgación. No sé, todo es posible. Claro, de hecho estamos aquí para poder divulgar un poco de ciencia. Hay un comentario, igual de nuevo de Álvaro Sebastián. La síntesis de información sería el camino más viable para inducir a los niños o jóvenes en algún tipo de ciencia. Sí, o sea, los niños más que nada no a cierta edad tienen tipo de desarrollo neuronal, entonces no se les puede explicar a ellos de la misma manera que a un adulto, que a un joven y según la edad que tengan. La síntesis de esta información se les puede decir, ya se les puede explicar de maneras más sencillas y conforme vayan creciendo, van desarrollando lo que es la comprensión y poder enseñarles ya completamente acerca de un tema. No nos podemos de que no, que el niño tiene que aprender cálculo diferencial, cálculo integral. No puede ser así, ni siquiera reduciéndolo, una manera de reducirlo. Mira, ¿ves eso de ahí? Esto nada más sirve para esto, o con eso se inventó esto. Pero realmente para los niños depende mucho de la edad que tengan y el desarrollo neuronal cognitivo que tengan, ya que los primeros años son en los que se va desarrollando. Depende mucho de la edad para saber cómo administrar esta información. Bueno, esa es la respuesta. Seguimos con nuestro compañero Víctor Roque. Bueno, respondiendo tantito a la pregunta anterior de Álvaro, realmente sí, la síntesis es el camino, pero no es, por así decirlo, el destino. La síntesis es para que entren en la ciencia, pero solamente con datos sintetizados no puedes generar mucho conocimiento. Igual, ¿qué métodos utilizarías para llegar a más personas? Realmente seguir las tendencias o ser las tendencias. Realmente todo está cambiando muy rápido. Por ejemplo, ya sabían que hay normas APA para citar videos de TikTok. ¿Quién se imaginaría eso? Que un video de TikTok sería utilizado en una tesis con una norma APA. Todo esto está realmente explotando. Las redes sociales, los jóvenes como nosotros están explotando todo a su disposición, ya que no tienen dinero, tienen poco tiempo y todo eso. Y por ejemplo, en TikTok se pueden ver ya personas adultas o personas jóvenes compartiendo lo que hacen. Por ejemplo, está un señor que hace agricultura y ganadería, comparte cómo nacen los cerdos,
qué maneras de crianza tienen, cómo es que no tienen que estar viviendo, diferentes, y está muy a la vanguardia de la información en el área de veterinaria. Todo esto es relativo y tenemos que seguir las tendencias para lograr seguir adelante. El que no se adapta muere. Simple evolución. Sería todo. Ok, seguimos con nuestra compañera Karina. Bueno, Jessy, yo creo que esto ya es más repetitivo, pero ciertamente hay que seguir tendencias. Hay que seguir los podcasts, los videos de YouTube, información por Instagram, por Facebook, por TikTok, pero eso es para los jóvenes. Ok, estamos de acuerdo que no todos los adultos están relacionados con ciertas plataformas sociales. Por ejemplo, Jessy, te pasé una imagen de un cómic de la pandemia, por favor, ¿me lo puedes proyectar? Ok, en esto podemos ver que la Organización Mundial de la Salud no podía llegar a las personas o adultos mayores a través de la televisión con una información amplia. Entonces, esto sirve tanto para personas adultas como incluso para niños que les llaman la atención estos dibujitos animados. Esto es una herramienta y es un medio para poder llegar a ellos. Ok, aquí te están explicando el control de infección del COVID, de cómo entra el SARS y todo lo que utiliza para poder llegar a tu sistema inmunológico. Ya lo puedes retirar, Jessy. Esta es una forma de llegar a ellos. Este es un método de utilización para llegar hacia distintas personas de distintas edades. Nosotros como jóvenes, obviamente, pues ahorita la vanguardia es TikTok. Claro que yo me la puedo pasar todo el día viendo un TikTok, pero igual aquí entramos en lo mismo que dije anteriormente con la pregunta de los niños. TikTok es una plataforma de videos de 1 minuto. Si tú no agarras a las personas en los primeros 10 segundos, ¿qué van a hacer? Van a pasar el video. Entonces, realmente, aquí, como decía nuestro compañero Juan, tenemos que buscar las formas y los métodos para poder llegar a ustedes. Y aquí podemos ser el Franco Escamilla de la ciencia. Eso sería todo, Jessy. Ok, muchas gracias por la participación. Ya casi llevamos, no sé si ya se dieron cuenta, casi hora y media aquí. Y pues ya hay que despedirnos de nuestra mesa de discusión, por lo que quisiera que cada uno de nuestros participantes, se despidiera así en el orden en el que iban pasando. Primero Juan, de ahí Saraí, Roque y Karina. Bueno, pues primeramente quisiera decirles que todas las referencias que leí en esta presentación están en un documento. Pueden buscarme en mis redes pueden buscarme en Facebook como Juan Valderas, también en Twitter al parecer. Igual mi contacto se los podrían proporcionar Roque y Jessy por algún comentario que quisieran platicar, pero este documento también, les comento, está el documento, está la referencia y también hay unos videos de referencia que podrían ayudarles, digamos, a comprender un poco lo que hablamos aquí y, digamos, expandir también a la vez sus conocimientos. Otra cosa que también les quisiera decir es que utilizando el lema que teníamos en el Club de IA es sapere aude y que se atrevan a pensar. Y ya por último, un saludo ahí a todos los divulgadores en su día, a Naite, una amiga de Sonora, y a la Lulú también, y pues ahí estamos en contacto todos. Muchas gracias por tu presencia, Juan. Sí, vamos a poner sus redes sociales en los comentarios para que puedan buscar la información. Bueno, compañera Sara. Ok, bueno, para mí fue un gusto opinar con ustedes. La verdad es muy, muy interesante, un tema muy, muy largo y que es como si fuera un centro y de eso, un tema por aquí, otro tema por acá, porque hablaban mucho sobre las tendencias, pero igual la tendencia,
lo que son redes sociales igual es como un arma de doble filo, pero bueno, ya ese sería otro tema. Pues bueno, fue un buen gusto estar aquí y charlar con ustedes y pues las preguntas del público. Yo no sé qué más decir. Muchas gracias por estar con nosotros, Sara. Roque. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este video es el principio de algo muy nuevo y muy interesante. Realmente queremos seguir haciendo en vivos. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ciencia Colosal en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí apenas estamos entrando con pequeños videos. Igual necesitan alguna información o quieren que hablemos específicamente de un tema, pueden mandarnos un mensaje a la página de Facebook. Contestamos a la de ya. Igualmente, lo que mencionaba mi compañera Saraí, las redes sociales son un arma de doble filo. Por ejemplo, TikTok te encierra con personas que con tus mismos gustos no te van a aparecer videos de personas de cosas que no te interesan por su algoritmo. Si quieren, vamos a tener un en vivo con un programador o algo así por el estilo que hablemos sobre redes sociales. Y realmente fue un gusto. No me esperaba que hubieran tantas interacciones, realmente me encantó. Muchas gracias igual por tu presencia. Tenemos un comentario aquí de Michelle. Estuvo increíble. Muchas gracias a los 5 por compartir sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias a ti, Michelle, por estar aquí con nosotros, de verdad. Bueno, ahora nos despedimos con Karina. Bueno, muchas gracias a todos por permanecer la hora y media con nosotros. La verdad que no pensé que nos fuéramos a extender tanto. Se supone que la charla iba a ser muy corta para no aburrirlos, pero por lo visto o por todas las interacciones que tuvimos, pues no fue nada aburrida. Entonces, en verdad, muchísimas gracias. Igual, como decían nuestros compañeros, si les interesa un tema en específico, lo pueden dejar en los comentarios. En mi caso, pues como egresada de la licenciatura en Ciencias Genómicas, estoy especializada en la parte de biomedicina. Igual si les interesa algo de biomedicina, pueden dejarlo por ahí. O incluso con nuestros compañeros, igual ellos, igual de la licenciatura en genómica, pero especializados en otra cosa, o con nuestra compañera Sara, nuestro compañero Juan, el tema que les interese, nosotros nos adentramos y si no sabemos, lo investigamos por ustedes. Entonces, aquí vamos a aprender todos juntos y muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias de estar por nosotros, por todas las personas que nos ven. Peter Parker, muchas gracias por vernos. Y esto sería el final de nuestra transmisión. Nos gustó estar mucho con ustedes y los esperamos en nuestra siguiente en vivo. Chao.